Saludos. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de nuestra tercera sesión de su curso de textos filosóficos 1. Con tantos números seguramente me voy a confundir y revolver en algún punto, pero bueno, espero su comprensión con eso. Muy bien, en el apartado pasado nosotros analizamos más a profundidad algunas de las doctrinas específicamente de dos sofistas, la de Protágoras y la de Gorgias. Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini. Protágoras, que se caracteriza por el relativismo, y Gorgias, que se caracteriza por el escepticismo, por negar que existe una verdad que se puede conocer y que se puede comunicar. Pues muy bien, esta actitud sofística generó desconfianza general en Atenas, generó una especie de duda con respecto a la posibilidad de conocer una verdad absoluta. Y ese relativismo a nivel del conocimiento generó también una cierta desconfianza social. Y ante esta desconfianza, ante esta manera de hacer las cosas en la antigua Atenas, es que se enfrentaron los siguientes filósofos encabezados por Sócrates como su maestro. Y a este movimiento de oposición en contra del relativismo y del escepticismo de los sofistas, es a lo que llamamos el giro moral en la filosofía griega. ¿Quién fue Sócrates? Muy bien. Por un lado, para los sofistas, toda verdad depende de su utilidad. Hay verdades bellas, hay verdades útiles y tienen más valor que cualquier argumento que yo pueda ofrecer para demostrar que algo es verdadero o que es falso. No importa la evidencia, sino más bien la belleza del argumento con la cual yo logre el convencimiento. Esto para los sofistas. Lo justo, lo injusto, lo bueno y la sabiduría solo eran nombres que se utilizaban para embellecer discursos. Estas ideas influyeron en la sociedad ateniense, produciendo desconfianza y oportunismo. Desconfianza, ¿por qué? Desconfianza con respecto a las instituciones. Aquellas personas que nos están gobernando son personas que muy posiblemente no están buscando nuestro beneficio. Entonces yo puedo perfectamente desconfiar de nuestros gobernantes. Sí, es algo semejante a lo que actualmente sucede. También hay mucha desconfianza con respecto a lo que acontece en la política. Y por el otro lado tenemos oportunismo. ¿Qué es el oportunismo? Pues es una característica de ciertas personas que se aprovechan de las situaciones para adquirir un beneficio que no hubieran logrado en otro contexto. Hay oportunismo político, por ejemplo, en Atenas, cuando se llega a las asambleas y se tiene la oportunidad de influenciar a los atenienses, por ejemplo, para ir a alguna guerra, para llevar a cabo una conquista, pues puede que haya personas con intereses particulares que viendo la posibilidad de influenciar sobre la asamblea que decide el rumbo de Atenas, pues tomen la oportunidad y lleven a cabo una decisión que en realidad solo jale agua para su molino, sin importar el resto de los ciudadanos. Así que Sócrates dedicó su vida a combatirlas. Y vamos a hablar al respecto de la vida de Sócrates. La imagen que tenemos en pantalla es una imagen de la antigua Atenas, sin duda una ciudad sumamente bella, de la cual ya solamente quedan algunos restos que ustedes pueden revisar en fotografías de internet. Muy bien. ¿Quién fue Sócrates? Sócrates fue, en primer lugar y seguramente el más fiel, ciudadano ateniense. Fue hijo de un escultor y de una partera. El hecho de que Sócrates haya sido hijo de una partera tiene una relación muy íntima con el desarrollo de su filosofía. Parecería ser que nosotros, a partir de lo que hemos visto, por ejemplo, no podríamos realizar una relación entre un filósofo y una partera, es decir, una persona que se dedica a auxiliar a las madres en trabajo de parto. Sin embargo, vamos a ver que en la vida de Sócrates estos dos ejercicios tuvieron una relación muy íntima. Primero cultivó el oficio de su padre, es decir, primero incursionó en la escultura y después se dedicó a la filosofía y a la educación de la juventud. Algunos atenienses que criticaban a Sócrates lo criticaban por el hecho de que tan viejo se dedicase a la filosofía. Sócrates de hecho sostuvo que en la vejez, cuando los ánimos, cuando las pasiones
han detenido sus bríos cuando se calman, es decir, cuando las pasiones y los deseos se calman, es justo el momento en el cual nosotros podemos dedicarnos con mayor precisión, de manera más adecuada, a la reflexión. Acusado de impiedad, fue condenado a beber cicuta. La cicuta es una bebida venenosa a base de cilantro, por cierto. ¿Qué quiere decir impiedad? Bueno, tal vez ustedes han escuchado, cuando una persona es religiosa, se le dice que es muy piadoso. Una persona piadosa es la que cumple sus deberes con respecto a los dioses, les lleva sus ofrendas, realiza, por ejemplo, para la Iglesia Católica, visitar a los enfermos, dar limosnas, podría considerarse algo propio de una persona piadosa, que lleva a cabo acciones con respecto a los deberes que su divinidad le solicita. Pues muy bien, esto es la piedad y entonces la impiedad es justo lo contrario, desconocer a los dioses, no llevar a cabo los actos que les agradan, ni los ritos propios de una religión. La verdadera causa de su condena, según algunos filósofos y algunos historiadores de la filosofía, fue su oposición a la manera como se gobernaba la democracia en Atenas, pues censuraba la costumbre de distribuir por suerte los cargos públicos. Ya lo mencionamos, la democracia ateniense tenía justo la característica de ser una democracia directa en la cual intervenían a partir de cargos rotativos todos los atenienses. Pues muy bien, parece ser que para Sócrates y para muchos de sus discípulos esta actividad no era la adecuada, ya que no todos los atenienses tenían la formación necesaria para llevar a cabo este trabajo en las decisiones de la vida política. Y de alguna manera, justamente por eso tuvieron su auge los sofistas, para tratar de educar en la política a los atenienses. Sin embargo, como ya observamos, realmente los sofistas no educaban en las virtudes políticas, sino más bien en el desarrollo de las habilidades del lenguaje para obtener el convencimiento de la asamblea y, por lo tanto, para obtener el poder. Y no es el poder, sino más bien la virtud, la actitud que determina para Sócrates el hecho de que nosotros afirmemos que alguien es bueno o que es malo. Pues muy bien, vamos a hablar de lo que significa la virtud en Sócrates. Sócrates identifica la virtud, que en griego se dice arete, seguramente ustedes van a recordar la palabra porque suena como a arete. Sócrates identifica la virtud con el conocimiento, es decir, no se puede ser virtuoso si no se tiene conocimiento. Y, a su vez, si se tiene conocimiento sobre distintos temas, uno es virtuoso. Por ejemplo, si se quiere ser un zapatero, es decir, un zapatero virtuoso, Sócrates decía, lo primero que tienes que saber es qué es un zapato y para qué sirve. Imagínense un zapatero que no sabe qué es un zapato, que no sabe para qué sirve un zapato. Entonces, posiblemente intentaría hacer zapatos de papel. Estos zapatos de papel se desharían en medio de una lluvia, como las que actualmente están cayendo en la ciudad de Puebla, o posiblemente este zapatero haría zapatos con material demasiado rígido, con los que no pudiera caminar. Necesariamente un zapatero tiene que saber qué es un zapato, cómo se utiliza un zapato, en qué condiciones se usa un zapato para poder llevar a cabo un buen zapato. Conocimiento es lo esencial. Si no se tiene el conocimiento, entonces no se puede ser un zapatero virtuoso. De la misma manera, hay una virtud propia del médico, que es el conocimiento de los agentes que permiten la salud en los seres humanos y aquellos que provocan la enfermedad. También hay una virtud del carpintero. El carpintero conoce lo que es una mesa, conoce lo que es una silla y por supuesto conoce los instrumentos con los que trabaja, así como su materia prima, la madera. Y también hay una virtud para el docente. El maestro tiene que saber lo que enseña y tiene que saber transmitir esos conocimientos hacia sus alumnos. Espero que lo esté haciendo más o menos bien. Y hay virtudes en todos lados, virtudes particulares. También hay virtudes para el músico, hay virtudes para el ingeniero, hay virtudes para el arquitecto. Pero lo que se pregunta Sócrates
más allá de estas virtudes particulares, de estas virtudes específicas del ingeniero, del médico, del arquitecto, del enseñante, etcétera, etcétera, se pregunta si hay una virtud del hombre en general, si se puede decir que un hombre es virtuoso, no solamente que sea un pianista virtuoso, un maestro virtuoso, un arquitecto virtuoso, sino si se puede decir de un hombre que sea virtuoso en general. Para Sócrates, la respuesta es que sí, y que con la consecución de esta virtud se desarrolla a partir del conocimiento. Para Sócrates, la virtud, arete, significa saber hacer algo. Existe el saber práctico de la praxis y el saber de la producción de la poiesis. Por ejemplo, un pianista tiene un buen saber práctico. Es virtuoso porque sabe hacer algo, sabe tocar el piano. Por otro lado, y se diferencia de esta acción, el carpintero sabe producir algo. Hablamos de poiesis en el sentido de producción y de praxis en el sentido de acción, de ejecución. Pues muy bien, para Sócrates, la praxis es la que distingue el carácter del hombre como ser virtuoso. El hombre que sabe hacer algo es el hombre que nosotros podemos considerar virtuoso. Para lograr un acto bueno o un acto justo, se necesita saber qué es lo bueno y qué es lo justo. Así como en el caso del zapatero, para poder llevar a cabo un buen zapato, necesito saber qué es un zapato. Para el hombre que quiere llevar a cabo acciones virtuosas, no en ámbitos específicos, sino de manera universal, se tiene que conocer qué es lo bueno y qué es lo justo. Lo bueno y lo justo, desde el punto de vista de Sócrates, son lo mismo para todas las personas. No hay algo que sea bueno para unos y que al mismo tiempo sea malo para otros. Lo bueno es bueno para todos. En los poetas, el término arete se empleaba para distinguir las virtudes de los nobles. Los sofistas llamaban arete a los éxitos obtenidos por alguien en actividades sociales. Recuerden ustedes que los sofistas presumían de poder enseñar la virtud política, la arete política. Para los sofistas, esto significaba poder enseñar a cada quien convencer a cualquiera de lo que le conviene. Sin embargo, desde el punto de vista de Sócrates, la verdadera virtud política consiste en conocer qué es lo justo. No puede haber gobernantes que consideremos virtuosos si estos no conocen qué es la justicia. Por eso, para Sócrates, la pregunta sobre la justicia es una pregunta fundamental que antecede al ejercicio de la política. Para Sócrates, la virtud es la ciencia del bien. Hay una estrecha relación entre virtud y conocimiento. Recuerden lo que dijimos. Si no se conoce lo que es la virtud, entonces no se puede ser virtuoso. Si no se conoce lo que es la justicia, no se puede ser bien político. Todo esto estamos hablándolo desde el punto de vista del conocimiento. Por lo tanto, para Sócrates hay una especie de relación entre los contenidos intelectuales y el hecho de que yo pueda considerarme bueno o mala persona. De la misma manera, en relación con lo que acabamos de mencionar, el vicioso lo es solo por ignorancia. El vicioso es otra manera de llamar a la mala persona, a la persona que no tiene una contención de sus actitudes, la persona que actúa mal de una manera constante. Pues bueno, lo es por ignorancia, porque no sabe lo que le conviene. Para Sócrates sería totalmente ridículo que una persona sepa que algo le hace daño y aún así opte por llevarlo a cabo. Es decir, Sócrates estaría escandalizado por la manera en cómo nosotros consumimos azúcar, consumimos algunos estupefacientes, por ejemplo, el alcohol, sabiendo que nos hace daño lo consumimos, etcétera, etcétera. Este, azúcares, por ejemplo, bueno, muchísimas cosas hay en esta vida que nosotros sabemos que nos hacen daño, las grasas en exceso, y aún así las consumimos. Bueno, ahí nosotros podemos indicar un pequeño error seguramente en la doctrina socrática. El hombre en efecto es consciente de lo que hace daño y aún así lo lleva a cabo, pero para Sócrates esto es imposible.
También algo que caracteriza la doctrina socrática es que más vale sufrir una injusticia que cometerla. Esta es una sentencia bastante polémica porque tal vez muchos de nosotros estaríamos seguros de que estaríamos más contentos si nosotros metemos a alguien a la cárcel, aunque sea injustamente, que si otra persona injustamente nos mete a nosotros a la cárcel. ¿Cómo estaríamos mejor? ¿Estando presos por un delito que no cometimos o habiendo metido a alguien a la cárcel a pesar de que no lo merecía? Pues bueno, para Sócrates, la persona más feliz es la que recibió la injusticia, el que está en la cárcel, pero que no ha degradado su alma cometiendo un acto de injusticia. Sócrates fue condenado a muerte, acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de su ciudad. Sin embargo, Sócrates se defendió de estas acusaciones. En primer lugar, Sócrates afirmaba que era una deidad, Sócrates la llamaba un daimón, el que lo llevaba a hacer filosofía, el que lo llevaba a llevar a cabo cuestionamientos a los atenienses de su ciudad. También Sócrates decía que él no podía corromper a la juventud adrede, es decir, él a propósito no podría corromper a la juventud. ¿Por qué? Dijimos hace un momento que para Sócrates solamente se pueden llevar a cabo buenas acciones vinculadas con el conocimiento. Yo llevo a cabo buenas acciones siempre y cuando conozca lo que estoy haciendo y lo que tengo que hacer. No puedo llevar a cabo buenas, pero tampoco malas acciones si no lo hago a propósito. Entonces decía Sócrates, si yo estoy corrompiendo a la juventud, entonces estoy transformando el entorno donde yo mismo vivo, porque son jóvenes atenienses, jóvenes de mi comunidad, yo no puedo hacerlos malos a propósito, porque entonces estaría dañando mi propio entorno a propósito. Y ya dijimos que para Sócrates es ridículo que una persona eh, opte deliberadamente por hacerse daño a sí mismo. Las personas no consumen para Sócrates nada que les haga daño si están conscientes de que en efecto les hace daño, como en el caso de lo que hablamos hace un rato, ¿no? Azúcares, grasas en exceso, elementos estupefacientes, cualquier cosa adictiva, de alguna manera nos hace daño y aún así lo consumimos. Pero para Sócrates esto es imposible. Por lo tanto, Sócrates dice, una de dos, o no estoy corrompiendo a la juventud o lo estoy haciendo sin darme cuenta de ello y por lo tanto soy inocente del crimen del cual me imputan, solamente corríjanme y entonces yo puedo andar por Atenas llevando a cabo, como siempre, mis ejercicios filosóficos. Los amigos de Sócrates, ya estando preso, porque por supuesto no logró convencer a los acusadores, sus amigos le propusieron escapar de prisión, pero a él le pareció que esa sería una injusticia para las leyes de Atenas. Vamos a hablar al respecto de esto a continuación a través de un fragmento del diálogo Critón. Sócrates se negó a escapar de prisión. Por eso les decía que seguramente fue el más fiel de los atenienses. Se negó justamente por fidelidad a las leyes de Atenas. Dos frases son representativas de la filosofía de Sócrates. En primer lugar, solo sé que no sé nada. Seguramente ustedes han escuchado esta frase. Se supone que esta frase él la dice cuando se le informa que en una visita al oráculo de Delfos, el oráculo de Delfos era un lugar en donde el dios Apolo revelaba verdades divinas a los seres humanos. Entonces, pues había una concurrencia constante en este templo porque las personas querían escuchar la verdad salida de la boca de la pitonisa del dios Apolo. Una pitonisa era una mujer que entraba en un trance, se dice que a partir justamente de sustancias alucinógenas, y en medio de este éxtasis alucinógeno revelaba palabras al escucha y se interpretaban como si fueran del mensaje de un dios. Pues bueno, uno de los amigos de Sócrates visita al oráculo para preguntarle quién es el hombre más sabio y el oráculo responde que es Sócrates.
Esta es una de las cuestiones que inquietan justamente a la comunidad de Atenas, porque Sócrates parece ser que se ufana de ser aquella persona que conoce más que los demás, que es más sabio que los demás, más sabio que los poetas, más sabio que los gobernantes, más sabio que todos. Pues muy bien, Sócrates también argumenta al respecto de esta supuesta sabiduría. Sócrates dice que su sabiduría solamente se halla en ser consciente de que no sabe nada. Las preguntas de Sócrates encaminadas al conocimiento son preguntas que realmente buscan acceder a este conjunto de verdades que para nosotros son sumamente difíciles de comprender. La pregunta sobre el bien, la pregunta sobre el mejor gobierno, las preguntas sobre la belleza, la pregunta sobre la virtud. Definitivamente, lo que nos muestra Sócrates a partir de sus constantes preguntas es que para saber es necesario, en primer lugar, reconocer que uno no es poseedor del conocimiento. Por eso es que Sócrates es tan representativo para la historia de la filosofía. Cuando nosotros hablamos, ya en sesiones anteriores, al respecto de la palabra filosofía, dijimos que se trata de una actividad que caracteriza a alguien que sabe, que no posee el conocimiento. El filósofo no es un poseedor del conocimiento, sino un amante, un aspirante a tener el conocimiento, un cortejador del conocimiento, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, si nosotros creemos o inclusive afirmamos que ya tenemos la verdad con nosotros, entonces no hay nada más que podamos conocer. Digamos que para que un vaso pueda recibir agua, lo primero que necesita es que esté vacío. Pues muy bien, este solo sé que no sé nada implica la disposición de mi entendimiento, el reconocimiento de mi no saber para poder entrar en este proceso del conocimiento. Solo sé que no sé nada, es el punto de partida para llegar a conocer cualquier cosa. Porque si yo afirmo que ya conozco, entonces simple y sencillamente no podré entrar en este proceso. Sería ridículo afirmar que estoy tratando de conocer algo que ya conozco a su 100%, ¿no es cierto? Otra frase muy representativa de Sócrates y que coloqué para ustedes en griego, abajo del solo sé que no sé nada, es el famoso conócete a ti mismo, en griego gnoti seauton. Esta es una frase que estaba colocada justo en la entrada de el oráculo de Delfos, el lugar donde, repito, la gente acudía para escuchar el mensaje de la pitonisa que supuestamente venía del dios Apolo. Es curiosa la interpretación que se le ha dado a este conócete a ti mismo a lo largo de todos los siglos. Algunos autores afirman que conócete a ti mismo significa la reflexión interna, el conocimiento de mi desconocimiento de la verdad que tengo que llevar a cabo antes de comenzar el proceso de conocimiento. Para otros, conócete a ti mismo solamente significa el hecho de que tengo que reflexionar constantemente sobre mi propia situación para poder llevar a cabo filosofía. Esta actitud contemplativa de la que hemos hablado en sesiones anteriores implica también ahondar bastante en mis propias vivencias, en mis propios sentimientos y en mis propias reflexiones. Para otros autores, conócete a ti mismo significa poder aceptar que no se es un dios, porque cuando uno entra al oráculo de Delfos va a escuchar a los dioses, pero uno como simple mortal tiene que tomar su lugar en la tierra como tal y en ese sentido no aspirar a conocer más que el Dios, porque entonces el mensaje divino no surtirá efecto en nuestras vidas. Repito, es múltiple la interpretación que se le ha dado a este mensaje, Gnoti Seauton, y que es sumamente célebre. Conócete a ti mismo. Algunas otras frases de Sócrates muy famosas es una vida sin reflexión no merece la pena vivirla y algunas otras de ese estilo. Que bueno, ya seguramente se darán ustedes cuenta de por qué fue un personaje tan importante para la historia de la filosofía y en el hecho de aceptar morir por las leyes de Atenas, pues se volvió todavía más célebre. La verdad y el concepto. Decíamos que hay algunos elementos del pensamiento socrático que nos tienen que quedar muy claros. Pues bueno, este es uno de ellos. Y quiero que les llame la atención la imagen de Sócrates ayudando en un trabajo de parto. Recuerden ustedes que la mamá de Sócrates era partera. El método socrático
para llegar a la verdad se denomina mayéutica. Mayéutica en griego significa dar a luz, así como sucede en el caso de las mamás. Las mamás cuando están en trabajo de parto, pues van a dar a luz a un ser humano. En el caso de Sócrates, lo que se trata de hacer con el método mayéutico es dar a luz una verdad, dar a luz un concepto. El método socrático consiste en una serie de preguntas y respuestas mediante las cuales los individuos se acercan a la verdad del concepto. Decíamos, se parte en primer lugar del reconocimiento de que los participantes del diálogo no saben. Es necesario que entren en diálogo en conjunto para que lleguen a un saber, para que den a luz a un saber en conjunto. Es curioso porque algunos filósofos posteriores a Sócrates afirmarán que la verdad se puede conocer en medio de una reflexión solitaria, en medio de un solipsismo. Sin embargo, para Sócrates parece ser que es necesario que otro te interpele para que tú puedas acceder a esa verdad, para que puedan juntos dar a luz. A partir del reconocimiento de su ignorancia, Sócrates hace ver a quien dice saber que tampoco sabe nada. Entonces se comienza el camino hacia el conocimiento. Los personajes en Atenas a los cuales Sócrates encaraba se jactaban en primera instancia de saber lo que es fundamental para sus oficios. Sabían lo que es la justicia, sabían lo que es el zapato, sabían lo que es la belleza. Sin embargo, cuando comunicaban a Sócrates en qué consiste este saber, Sócrates les mostraba, a partir de profundización en las preguntas, que su saber realmente no era tan sólido como ellos consideraban. Y entonces comienza este proceso, en primer lugar, de reconocimiento del no saber y, en segundo lugar, de alumbramiento de una nueva luz al respecto de estos conceptos. ¿Qué es un concepto? Muy bien, el método mayéutico busca llegar a una definición universal, es decir, a un concepto con validez para todas las cosas y para todos los sujetos. En este sentido, Sócrates, al hacer preguntas específicas sobre un tema, se puede considerar como el inventor del concepto. Yo coloqué para ustedes este pequeño esquema en las diapositivas donde podemos observar que un solo concepto, una sola imagen, engloba varias experiencias. Pues eso es justamente lo que nosotros tratamos de dar a entender con la palabra concepto. Un solo término, una sola definición que puede englobar a distintas experiencias. Existe un concepto de perro, existe un concepto de árbol, y a pesar de que haya una diversidad enorme de árboles y de perros en el mundo, yo las englobo en un solo concepto, un concepto de validez universal. Pues así como hay un concepto de árbol, así como hay un concepto de perro, tiene que también haber un concepto del bien, un concepto de la justicia, un concepto de la belleza, y era justamente lo que buscaba Sócrates a partir del ejercicio de su mayéutica, que recuerden ustedes, es un diálogo que se establece entre dos o más personas y que parte del reconocimiento del no saber. El concepto entonces es una unidad que engloba a todos los diversos seres de una misma especie. Todo individuo puede acceder al concepto, según la mayéutica socrática. Curiosamente, en algunos diálogos, los interlocutores no llegan a ningún concepto. Estos diálogos se denominan aporéticos. Hay algunos diálogos, como por ejemplo el Eutifrón, en los cuales el interlocutor de Sócrates dice que tiene algo que hacer. Voy a ver si ya puso la marrana, me están hablando en mi casa, no puedo llegar tan tarde, y se retiran de la conversación con Sócrates. Es muy curioso porque estamos hablando de obras literarias. Recordemos que Sócrates no escribió nada. Lo que conocemos de él y de su doctrina lo hacemos mayormente gracias a su discípulo Platón. Y sin embargo, Platón llevó a cabo estos diálogos aporéticos, en los cuales no se llega a un conocimiento absoluto sobre algunos conceptos. Por ejemplo, justamente el concepto de la piedad. ¿Qué es lo que debemos hacer con respecto a los dioses? Recordemos que a Sócrates se le acusa de impiedad. Entonces parece ser que hay realidades que resultan problemáticas, que inclusive para los filósofos no se pueden llegar a conocer
al 100% y por lo tanto se mantienen estos problemas abiertos. Recuerden que dijimos en nuestra primera sesión que los problemas de la filosofía se mantienen en auge a pesar de que pasen los siglos, justamente por estas características, porque no es tan fácil poder hacer una definición de una vez y para siempre al respecto de cuestiones vinculadas con la profundidad de la vida humana. Tengo para ustedes un ejemplo de la mayéutica socrática. Este es un fragmento del diálogo Critón de Platón, en el cual quiero que ustedes pongan mucha atención porque vamos a observar de qué manera funcionaba la mayéutica en el ejercicio socrático. Sócrates comienza diciendo: He aquí lo que te digo, o mejor dicho, te pregunto, ¿se ha de hacer o se ha de burlar aquello que convenimos con alguien y que es justo? ¿Qué está preguntando Sócrates? Si nosotros tenemos que hacer aquello a lo que ya nos hemos comprometido con otras personas y que hemos reconocido como justo. Eso es lo que le está preguntando Sócrates. ¿A quién? A su amigo, a su discípulo Critón. Y Critón, por supuesto, responde: se ha de hacer. Eso que nosotros reconocemos como justo y que ya hemos acordado hacer con otras personas, tenemos que hacerlo, no podemos evadirlo. Sócrates responde: mira, pues lo que de aquí se deduce, si nosotros escapamos de aquí sin haber convencido propiamente a la ciudad, nos portamos mal con alguien y precisamente con quienes menos deberíamos o no. ¿Permanecemos fieles a aquello que convinimos y que es justo o no? Necesito que se imaginen en qué situación está Sócrates diciendo esto a su amigo Critón. Un par de segundos para que lo piensen. Están hablando en prisión. Critón le acaba de ofrecer a Sócrates escapar para que no tenga que sufrir la condena de muerte a la que ha sido condenado por sus acusadores. Pero Sócrates le repone que el hecho de escapar implicaría portarse mal con quienes ya se han puesto de acuerdo y con quienes han convenido que algo es justo o injusto. Lo que hay que hacer no es escapar de prisión. Lo que hay que hacer es tratar de convencer a los atenienses de que apliquen las leyes de una manera distinta a como la están tratando de aplicar en el caso de Sócrates. El diálogo continúa. No puedo responder, Sócrates, a lo que me preguntas. No lo entiendo. Sócrates dice: sigue pues este razonamiento. Si proyectando nosotros fugarnos de aquí, o como haya de llamar a eso, se los acercasen las leyes y los gobernantes de la ciudad y nos preguntasen: dinos, Sócrates, ¿qué piensas hacer? ¿Verdad que con lo que te propones llevar a cabo intentas destruirnos a nosotras las leyes y a la ciudad entera en lo que está de tu parte? ¿O tal vez te parece posible que siga existiendo, que no se venga abajo aquella ciudad en la cual no tienen fuerza algunas las sentencias pronunciadas, sino que pierden su autoridad y son aniquiladas por obras de los particulares? Comentamos en sesiones anteriores que la reflexión filosófica se caracteriza por ser una reflexión universal, no de una situación en particular, sino que nos coloca a nosotros como partícipes de la humanidad. Parece ser que para los filósofos las decisiones que tomamos personalmente definen a la humanidad. Pues muy bien, Sócrates en este fragmento nos está diciendo que tratando de huir a la aplicación de las leyes en Atenas, se estaría negando la validez de estas leyes y por lo tanto, de alguna manera, se estaría destruyendo a la ciudad misma. Una característica interesante de este diálogo socrático es que inclusive Sócrates personifica a las leyes. Dice que tanto las leyes como la ciudad los van a interrogar como si se tratara de personas. Esto definitivamente es algo muy curioso de este diálogo. Y pues bien, de esta manera es como Sócrates convence a Critón y no se lleva a cabo la huida, lo cual tristemente termina con la muerte de Sócrates. Pero espero que se haya entendido el ejemplo sacado del diálogo Critón de Platón. Lo que podemos observar definitivamente en la filosofía socrática
comparando con la filosofía presocrática, comparando con la sofística, es que existe un giro moral en la filosofía socrática, basada por supuesto en la relación entre el conocimiento y la virtud. La frase "conócete a ti mismo" indica la preferencia de Sócrates por tratar el tema del hombre, su conducta, su bondad y felicidad, vinculada con el conocimiento. Definitivamente se trata de temas antropológicos. A pesar de que Sócrates era un conocedor de la tradición presocrática, no es de su interés tratar de responder el problema por el origen de todas las cosas del arque de la Fisis, sino que son las cuestiones que son apremiantes para la vida pública en Atenas en las que él trata de incidir. Recordemos que los sofistas habían intervenido en la ciudad propagando una actitud de escepticismo y relativismo que había provocado desunión y desconfianza entre los distintos partícipes de la vida pública en Atenas. Pues muy bien, Sócrates, al buscar la unidad a partir del concepto, busca resarcir esa separación, ese escepticismo, esa desconfianza y esa relatividad que ha afectado también en la vida pública. Debido a esto, Sócrates es considerado el fundador de la ética o filosofía moral. Finalmente, tengo para ustedes una tarea que espero lleven a cabo sin mucha dificultad. Ustedes pueden ver este recuadro en el que se dividen distintos temas y se ordenan en columnas la visión que corresponde a Sócrates y la visión que corresponde a los sofistas. Y parece ser que todo está muy bien, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes le echan un ojito a este recuadro, van a encontrar que verdaderamente ningún recuadro está en su lugar. Ningún apartado en azul claro está donde debería ir. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a copiar en su libreta la columna que dice mayéutica retórica, virtud y moral, filósofo sabio y la verdad, así como la columna que dice Sócrates y sofistas. Y van a colocar los recuadros en azul claro de la manera adecuada, porque todos están definitivamente colocados en lugares donde no deberían ir. Por ejemplo, tenemos el primer nivel que dice mayéutica y retórica. Sobre este tema, Sócrates, de acuerdo al orden como están colocados ahora mismo los recuadros, diría: son relativistas, es decir, no existe una verdad absoluta. Sócrates no es relativista, y esto no necesariamente tiene que ver con la mayéutica. Por otro lado, tenemos en la columna de los sofistas: es universal y existe en el interior de todos nosotros. Esto no tiene que ver con la retórica. Entonces, por favor, ustedes van a acomodar todos estos recuadros de manera que por temáticas se ordene lo que pensaba Sócrates sobre dichas temáticas y lo que pensaban los sofistas y sostenían con respecto a las mismas temáticas. Esa va a ser su tarea para nuestra siguiente sesión. Muy bien, con eso terminamos nuestras sesiones del día de hoy. Como ya lo pueden ver en pantalla, el pensador al que le dedicaremos nuestra próxima sesión al 100% es Platón, un pensador que también marcó la historia del pensamiento occidental, no solamente por llevar a cabo un registro de la vida de su maestro Sócrates, sino también por incidir en todas las ramas de la filosofía de las cuales se tienen actualmente conocimiento. Pues muy bien, espero que la sesión haya sido provechosa para todos y todas.